información llega ahora desde el Parlamento Nacional. Allí está Matías Garro. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Rosario? Gusto de saludarte a ti y a todos los televidentes. Los convocamos porque, bueno, en la jornada de ayer se llevó a cabo aquí en el Parlamento el cierre oficial del periodo legislativo 2020-2025. Se desarrolló una actividad que culminó en el Salón de los Pasos Perdidos, dando entonces un cierre oficial al periodo legislativo. De todas formas, aquí en el Parlamento continuarán trabajando algunas comisiones permanentes, pero el grueso del trabajo parlamentario ya culminó. Un Parlamento que llegó a aprobar a último momento algunas leyes importantes, como por ejemplo el proyecto de ley de garantías para la primera infancia, un proyecto impulsado por la diputada Cristina Lustenberg. Y bueno, se trata de un Parlamento que tuvo escasa productividad según algunos análisis, pero que se tomó menor tiempo en la aprobación de algunas leyes, y donde se destaca también que el 86% de las leyes que se aprobaron en el Senado se aprobaron por unanimidad. Como les decía, quedarán algunas comisiones permanentes trabajando aquí en el Parlamento, y según nos indicaron, seguramente en octubre o en noviembre habrá algunas novedades en cuanto a algunos proyectos que quedaron en el tintero. Por ejemplo, uno que tiene que ver con las licencias para que los casinos puedan trabajar en lo que tiene que ver con el juego online. El Partido Colorado estará, bueno, realizando algunas modificaciones, y en caso de que se logren los consensos necesarios, seguramente se estará aprobando en los próximos meses. Estuvimos conversando en la jornada de ayer con Beatriz Argimón, presidenta de la Asamblea General, quien, bueno, realizó un balance del trabajo a nivel parlamentario, donde destacó los fuertes debates que se dieron en estas instancias, y también destacó la pandemia que generó, bueno, un año atípico en el trabajo parlamentario. Así lo reflexionaba. Ha sido una legislatura muy intensa, donde obviamente, ustedes recordarán, se instala una coalición de gobierno gobernando aquí en este Parlamento, y una oposición que venía de 15 años de estar en el gobierno. Y el primer año fue un año muy atípico, porque como a los pocos días empieza la pandemia, generalmente el primer año está marcado por la existencia del presupuesto. Sin embargo, este primer año que tuvimos en esta legislatura implicó, además de la ley de urgente consideración que el gobierno había dicho que enviaba en los primeros días, tuvimos una serie de proyectos de ley que fueron aprobadas que tenían que ver con la situación de la pandemia. Así que de ahí en más fue un periodo legislativo que yo agradezco haber compartido con todos los partidos políticos, donde se dieron debates muy fuertes como corresponden, donde hubieron momentos álgidos y de esos debates que nos enriquecen, pero fundamentalmente se vivió un clima democrático que nunca debemos perder. Fuertes debates parlamentarios, varios vetos del Ejecutivo a iniciativas principalmente de Cabildo Abierto, y un momento que quedará para la historia y que generó un antes y un después a nivel parlamentario, que tuvo que ver con el desafuero del ex senador Gustavo Penades. Justamente Argimón destacó que fue un momento difícil a nivel personal, pero también a nivel institucional. El momento más difícil fue, sin lugar a dudas, el desafuero de un senador. No imaginaba vivir algo igual. No. La verdad que no. Personalmente, por el motivo además, ¿cómo procesó ese momento? Fue uno en lo personal y en lo institucional, creo que fue uno de los momentos más duros de esta legislatura. ¿Sorprendió por ser una persona que tenía una larga trayectoria política y que de alguna forma se resumiera así el final de lo que es por lo menos su vida política? Sí, fue sumamente removedor. Y quedó un gran debe que Argimón lo reconoce, que tiene que ver con la venia para un nuevo fiscal de corte, ¿verdad? Este es un tema que, bueno, los partidos políticos nunca lograron los consensos para designar a un nuevo fiscal de corte. Estuvimos conversando con autoridades y fuentes del Ejecutivo, quienes nos destacaban que, bueno, cuando el actual oficialismo era oposición, en algún momento, bueno, llegó a los acuerdos con el Frente Amplio, que en su momento era gobierno y tenía las mayorías parlamentarias, para designar a Jorge Díaz, y entiende que en esta oportunidad el Frente Amplio debería haber aceptado los nombres que presentaba justamente el oficialismo para, bueno, sustituir a Juan Gómez. Vamos a compartir lo que decía Beatriz Argimón al respecto. Para mí es el debe.
me hubiera gustado terminar este periodo con un fiscal de corte electo por acuerdo entre todos. ¿A quién responsabiliza de que no se haya logrado el acuerdo? No, son coyunturas, no hay una responsabilidad concreta. Las coyunturas van llevando a que haya acuerdos más fáciles en épocas donde de pronto no es un tema tan latente. En esta legislatura fue como el tema y bueno, y no hubo acuerdo. Cierre del periodo legislativo, entonces, como les decía al inicio, continuarán trabajando algunas comisiones permanentes aquí en el Parlamento y habrá novedades de algunos proyectos que quedaron en el tintero en próximos meses. De todas formas, continuará la actividad aquí a nivel parlamentario. Por ejemplo, en horas de la tarde, Álvaro Delgado estará asistiendo al despacho de Beatriz Argimón para recibir el informe del sistema carcelario elaborado por Petit para dar algunas mejoras para el sistema carcelario. Y también habrá una conferencia de prensa anunciando nuevas adhesiones al herrerismo. Nosotros dejamos el trabajo por aquí y estaremos ampliando estas y más noticias en nuestra edición central. Bien, Mati, muchas gracias por la información. Avanzamos.